Inicio del estudio. Para dar inicio, cada analista debe ingresar los datos de la hora en que se va a iniciar la jornada, la cual debe registrarse en el formulario como inicio del tiempo. Su registro debe hacerse desde un reloj maestro, al instante en que se toma dicha hora. Al mismo tiempo, se debe dar inicio al cronómetro con el que se llevará el registro de los tiempos elementales que serán estudiados. Además, se recomienda solo anotar los dígitos necesarios y omitir el punto decimal. Recordemos lo que significa reloj maestro y cronómetro. Reloj maestro es la fuente de temporizador que emplean todos los elementos de la red para fijar el instante de tiempo significativo de los procesos. Y el cronómetro es un reloj de gran precisión que permite medir intervalos de tiempos muy pequeños como los segundos. Método de regresos a ceros. Este método consiste en reiniciar el cronómetro cada vez que llega a un punto de quiebre y cuando inicia el siguiente elemento, el tiempo se incrementa a partir de cero. Según analistas, los estudios en los cuales predominan los elementos largos se adaptan mejor a las lecturas con regreso a cero, mientras que los estudios de ciclo corto se ajustan mejor al método continuo. Algunas de sus ventajas son: los valores del elemento transcurrido se leen de manera directa y no necesitan de restas. Y lo propuesto por el método de regresos a ceros establece que los retrasos no se registran. Algunas desventajas son: el omitir los retrasos y otros factores podrían permitir valores erróneos o equivocados en las lecturas aceptadas. Además, es difícil medir todos los elementos cortos, ejemplo 0,04 minutos o menos. El método continuo, en el cual el cronómetro una vez que inicia funciona durante todo el estudio, permitiendo lecturas de manera progresiva. Cuando finalice el estudio se detendrá el tiempo, es decir, el analista visualiza el tiempo en cada punto de quiebre sin detener el tiempo. Como ventaja se tiene la seguridad de registrar todo el tiempo en el que el trabajo está sometido a observación, incluyendo retrasos y elementos extraños. Además, se debe anotar la hora en que se hizo el estudio, debido a que es probable que en los trabajos repetitivos el trabajador ocupe menos tiempo en la mañana que en la tarde, ya que en la tarde está más cansado. Muchas gracias por su atención. A continuación, mi compañera Emily les va a hablar sobre el manejo de dificultades y ciclos en el estudio. Manejo de dificultades. Durante el estudio de tiempos, los analistas pueden observar variaciones en la secuencia de elementos establecida. Algunas veces, los analistas pueden pasar por alto puntos de quiebre específicos. Al pasar por alto los puntos de quiebre, se complica el estudio, ya que entre menos ocurra, más sencillo será calcular el estudio. Cuando alguna lectura se pierde, el analista debe indicar de inmediato una F en la columna LC. El analista no puede aproximar o tratar de registrar el valor faltante, ya que esto puede destruir la validez del estándar establecido. Cuando el operario omite un elemento, se dibuja una raya horizontal en el espacio correspondiente de la columna LC. Si esto ocurre con mayor frecuencia, se debe a un operario poco experimentado o a la falta de estandarización de un método. Durante el estudio de tiempos, el operario puede encontrar retrasos inevitables, como una interrupción de otro empleado o el supervisor y la descompostura de una herramienta. También es posible que intencionalmente cause un cambio en el orden de trabajo al ir a beber agua o al detenerse para descansar. Estas interrupciones se conocen como elementos extraños. La mayoría de los elementos extraños son controlados por el operario y ocurren al terminar un elemento. Si el elemento extraño ocurre durante un elemento, se marca con las letras A, B, C, etc. en la columna TN de este elemento. Si el elemento extraño ocurre en el punto de quiebre, se registra en la columna TN del elemento de trabajo que sigue a la interrupción. La letra A se usa para denotar el primer elemento extraño, la letra B para el segundo y así sucesivamente.
Tan pronto se designa apropiadamente el elemento extraño, el analista debe escribir una breve descripción en la esquina inferior izquierda del espacio. El tiempo en el que inicia el elemento extraño se introduce en el bloque LC1 de la sección de elementos extraños y el momento en que termina en el bloque LC2. Después, estos valores se pueden restar al calcular el estudio de tiempos para determinar la duración exacta del elemento extraño. Y por último, este valor se introduce en la columna de TO de la selección de elementos extraños. Algunos ejemplos de elementos extraños de duración corta serían: la determinación de la cantidad de ciclos que se van a estudiar para llegar a un estándar equitativo es un asunto que ha causado una discusión considerable entre los analistas de estudio de tiempos, así como entre los representantes sindicales. Como la actividad de una tarea y su tiempo de ciclo influencian el número de ciclos que se pueden estudiar, desde el punto de vista económico, el analista no puede estar completamente gobernado por la práctica estadística común que demanda cierto tamaño de muestra. General Electric Company estableció esta tabla como una guía aproximada para el número de ciclos que se deben observar. Como el estudio de tiempos es un procedimiento de muestreo, se puede suponer que las observaciones se distribuyen normalmente respecto a una media poblacional desconocida con una varianza desconocida. Si se usa la media muestral y la desviación estándar muestral, la distribución normal para una muestra grande lleva al siguiente intervalo de confianza, donde la desviación estándar muestral es igual a la raíz de la sumatoria de las X menos la media muestral elevada a la 2 sobre el número de datos menos 1. Sin embargo, los estudios de tiempo suelen involucrar solo muestras pequeñas menores que 30. Por lo tanto, debe usarse una distribución T. Entonces la ecuación del intervalo de confianza es la media muestral más menos el tiempo por la desviación estándar muestral sobre la raíz del número de datos. El término más menos puede considerarse un término de error expresado como una fracción de la media muestral. Entonces, la fracción aceptable de la media muestral es igual al tiempo por la desviación estándar muestral sobre la raíz del número de datos. Despejando n se obtiene que el número de datos es igual al tiempo por la desviación estándar muestral dividido sobre la fracción aceptable de la media muestral y todo elevado al cuadrado. También es posible despejar el número de datos antes de hacer el estudio de tiempos al interpretar datos históricos de elementos similares o mediante una estimación real de la media muestral y la desviación estándar muestral a partir de varias lecturas con regresos a cero con la variación más alta.